En las arenas del tiempo, donde la historia y el mito se entrelazan como serpientes danzantes, se esconde una verdad incómoda que los libros de texto tradicionales han sepultado bajo capas de romanticismo y heroísmo fabricado. La llamada Revolución de Texas, ese episodio que tantos han glorificado como una gesta libertaria, emerge bajo una luz diferente cuando removemos el barniz patriótico anglosajón que la recubre. ¿Qué secretos ocultan aquellas tierras que una vez fueron indiscutiblemente mexicanas? ¿Qué voces silenciadas claman desde el pasado por ser escuchadas? Cuando el joven México, recién independizado de España, abrió sus puertas a los colonos anglosajones, jamás imaginó que estaba alimentando al lobo que devoraría sus territorios septentrionales. La ingenuidad mexicana, o quizás su romántica esperanza de fraternidad con la República del Norte, sembró inadvertidamente las semillas de su propia desmembración territorial. Los territorios norteños, vastos y escasamente poblados, parecían un lienzo en blanco donde la cooperación entre naciones podría florecer. Sin embargo, lo que llegó no fueron colaboradores, sino calculadores estratégicos con una agenda oculta: la expansión territorial estadounidense bajo el manto del Destino Manifiesto. Pero antes de empezar, por favor, suscríbete, deja tu like y comparte el vídeo para incentivar que sigamos haciendo vídeos como este. Ahora, sigamos. Las verdaderas fronteras que separaban a los colonos anglosajones de los mexicanos no eran geográficas, sino ideológicas y culturales, muros invisibles pero infranqueables. Por un lado, se alzaba la muralla religiosa. El protestantismo sureño, con su profundo anticatolicismo, miraba con desdén las cruces y vírgenes que adornaban las haciendas y misiones tejanas. Cada campana de iglesia que resonaba en San Antonio era para ellos un sonido extranjero, amenazante. Junto a este abismo confesional, se erguía también la barrera racial. Aquellos hombres llegados del sur estadounidense eran supremacistas blancos. México, nación mestiza donde indígenas y criollos compartían poder político, resultaba incomprensible, incluso ofensivo, para mentes formadas en la rígida jerarquía racial sureña. Completando esta trinidad de divisiones, se extendía el abismo moral en torno a la esclavitud. Esta institución, que México había abolido constitucionalmente, era para los nuevos colonos un derecho inalienable. Cada esclavo liberado en suelo mexicano representaba una afrenta directa a su modelo económico y social. Estas tres fronteras invisibles, religión, raza y esclavitud, resultaron finalmente más determinantes que cualquier río o montaña en la configuración del destino texano. El genio estratégico de los colonos anglosajones residió en su capacidad para transformar su causa impopular, la esclavitud y la anexión, en una bandera que incluso los tejanos hispanos pudieran ondear con orgullo: el federalismo. Cuando Santa Anna impuso su constitución centralista en 1835, los colonos vieron la oportunidad perfecta. La lucha por la autonomía estatal, que genuinamente preocupaba a los tejanos hispanos, se convirtió en el caballo de Troya perfecto para introducir sus verdaderas intenciones. En cada proclama revolucionaria, en cada manifiesto por la independencia tejana, se negaba explícitamente cualquier deseo de esclavitud o anexión a Estados Unidos. Sam Houston y sus aliados ejecutaron una obra maestra de engaño político, convenciendo a los tejanos hispanos de que luchaban por una misma causa libertaria. Esta hábil manipulación permitió tejer una alianza transitoria entre hispanos federalistas y anglosajones esclavistas, unidos temporalmente bajo la bandera de la autonomía frente al centralismo mexicano. La arrogancia puede ser un enemigo más letal que cualquier ejército. Santa Anna, el autoproclamado Napoleón del Oeste, aprendió esta lección de la forma más dura en los campos de San Jacinto. Aquel 21 de abril de 1836, mientras el ejército mexicano dormía su siesta, confiado en su superioridad numérica, Sam Houston lanzó un ataque sorpresa que en apenas 18 minutos selló el destino de Texas. El grito de batalla, "Recuerden el Álamo", resonó mientras los soldados tejanos masacraban a un ejército desprevenido. La captura de Santa Anna y su posterior firma de los tratados de Velasco bajo coerción dieron legitimidad internacional a una república que había nacido del engaño y la manipulación estratégica. Un momento de descuido, una siesta en el momento equivocado, fue todo lo que se necesitó para que cambiara el mapa de América del Norte para siempre. Si alguna prueba faltaba sobre las verdaderas intenciones de los revolucionarios, la efímera República de Texas, de 1836 a 1845, 9 años, las proporcionó todas. La esclavitud, antes prohibida bajo la ley mexicana,
fue no solo legalizada sino constitucionalmente protegida en el nuevo estado independiente. Los tejanos hispanos, antes socios en la Revolución, vieron sus derechos gradualmente disminuidos a medida que avanzaba la consolidación del poder anglosajón. Mientras tanto, la frontera con México se convirtió en zona de constantes incursiones y provocaciones, preparando el escenario para una futura guerra expansionista. Este breve período como nación independiente sirvió como revelador intermedio que dejó al descubierto las auténticas motivaciones que habían impulsado el movimiento separatista desde sus inicios. No era la libertad ni el federalismo lo que se buscaba, sino la expansión del modelo esclavista sureño y la eventual incorporación al proyecto estadounidense. Cuando finalmente Texas fue anexado a los Estados Unidos en 1845, el círculo del engaño se cerró perfectamente. Lo que había comenzado como una lucha por la libertad federalista, culminó en la expansión territorial estadounidense y la creación de un nuevo estado esclavista. Los tejanos hispanos, utilizados como peones en este ajedrez geopolítico, se encontraron de pronto como extranjeros en su propia tierra. Muchos fueron despojados de sus propiedades mediante artimañas legales, otros fueron víctimas de violencia directa. La cultura hispana, aunque había permeado profundamente en la identidad tejana, desde los vaqueros hasta los rodeos, desde la arquitectura hasta la gastronomía, fue relegada a un segundo plano en la narrativa oficial. La anexión no fue sino el acto final de una obra cuidadosamente orquestada desde el principio, la culminación de un plan que había utilizado el federalismo y la independencia como meros escalones intermedios. La estrategia que funcionó en Texas fue replicada poco después en California mediante la llamada Revolución de los Osos. Sin embargo, la diferencia crucial fue que los californios hispanos no compartían el fervor federalista de sus contrapartes tejanas. Sin esta bandera para unificar a colonos e hispanos locales, los estadounidenses en California no pudieron disfrazar sus verdaderas intenciones anexionistas. La ausencia de una excusa convincente no impidió el resultado final. California también sería arrancada del territorio mexicano y anexada a Estados Unidos tras la Guerra México-Estadounidense, 1846-1848. Este espejo californiano nos permite ver con mayor claridad el patrón expansionista que se escondía tras las aparentes motivaciones políticas de los movimientos separatistas, un mismo guión con variaciones mínimas adaptadas a cada escenario regional. Quizás el triunfo más duradero de los artífices de la Revolución Tejana no fue territorial sino narrativo. Lograron transformar un acto de cálculo expansionista en una epopeya de libertad, convirtiendo a usurpadores en héroes y a defensores legítimos en villanos. El Álamo, esa misión donde un grupo de invasores extranjeros murió defendiendo principios que incluían la esclavitud, prohibida en México, se convirtió en símbolo sacrosanto de resistencia heroica. Santa Ana, defendiendo la soberanía de su nación contra una insurrección fomentada desde el exterior, fue retratado como el tirano sanguinario. Esta inversión de roles históricos, esta reescritura del pasado desde la perspectiva del vencedor, constituye quizás la victoria más duradera de los arquitectos de la anexión tejana. La suprema ironía de esta historia es que Texas, ese estado que tanto luchó por separarse de su matriz hispana, sigue siendo profundamente hispano en su esencia cultural. Los rodeos y la cultura vaquera, símbolos por excelencia de la identidad tejana, son adaptaciones directas de las tradiciones ganaderas hispanas. La gastronomía tejana, desde las barbacoas hasta los chilis, tiene sus raíces en la cocina del norte mexicano. La arquitectura de las misiones y haciendas sigue definiendo el paisaje construido del estado. Incluso el propio nombre, Texas, deriva de Texas, término utilizado por los indígenas y adoptado por los españoles. Esta herencia hispana, aunque a menudo minimizada en el relato oficial, es el testimonio silencioso pero innegable de la verdadera historia de estas tierras. Es como si la cultura, más persistente que las fronteras políticas, se negara a ser borrada por decretos o tratados, manteniendo viva la memoria de lo que alguna vez fue parte integral del mundo hispánico. La saga de Texas nos ofrece más que un relato histórico. Nos presenta un espejo donde examinar las dinámicas contemporáneas de poder, migración y narrativa nacional. Las mismas fuerzas que operaron entonces, intereses económicos disfrazados de ideales políticos, continúan moldeando nuestras fronteras físicas e ideológicas actuales. Cuando desenterramos estas verdades incómodas, no buscamos reabrir heridas históricas, sino comprender los patrones que han moldeado nuestro presente. La historia de Texas es, en esencia, una lección sobre cómo las narrativas pueden ser armas tan efectivas como los cañones,
y cómo las identidades culturales persisten incluso cuando las fronteras políticas cambian.